Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Buenas noches. noches. Noche. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Día lluvioso. Sí, no, Está divino. Está fresquito, lindo. Sí, prendimos un poquito el ventilador acá en las patitas, ¿viste? Para que ande refrescando la cosa ahí. Espero que anden bien. Miren cómo que estamos acá. La casa de pesca de la Currica. No sé, me parece que hay otras casas de pesca que tendrían que dar unos gorritos, ¿no? Así hacemos un domingo con uno, un domingo con otro, un domingo con otro. Acá falta el pesquero, falta el líder de la pesca. Y bueno, vamos ahí, viste cómo es. Y ya de paso, cuando pescamos, No tenemos ni nosotros gorro, y bueno, no sé, se tienen que poner las pilas. Espero que anden Ay. bien, espero que anden bien. Espero que hayan pescado este fin de semana. Bueno, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Sandra, que los cumpla feliz. Felicidades para Sandra Presa, Pesca en Familia, que ya aprovechando, creo que Javier le dio la oportunidad de que pescara hoy, porque era su cumpleaños. Sí, ella le dio la oportunidad de ir. Claro. Pescó un hermoso... No, capaz que no quieren que diga porque va a salir el videito de ellos y está muy bueno. Pero hicieron una tremenda pesca en su cumpleaños. Así que feliz cumpleaños para Sandra.
Mirá, el otro dice, pasá por casa. Nah, pasá por casa. Mirá vos que se pongan las pilas. Vamos arriba. Vamos arriba. Yo no sé si vos ves bien de ahí, porque yo veo el chat bien chiquitito, ¿no? Veo. Bueno, buenas noches, gracias a todos por estar. Muchas gracias de corazón. Hoy tenemos excelentes regalitos y premios. Pero de chiquito, ¿por qué querés? Porque solo ensanchar y tal. Tranquila, no te pongas nerviosa, tranquila. Ah, ahora me gustó. Ahora sí. Ya no estaba viendo nada. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. 5 regalitos hoy. 5, de una casa de pesca. Está, pero poné el otro porque si no, como sé que estamos viendo nosotros. Ah, perdón. Mucho. Ah, está. Bien. Bueno, un saludo grande para... No puedo subir más el mouse, no sé qué habrá pasado, pero Luis Machado se creo corrió. que es. Sí. Se corrió el chat y no... Un éxito, dice. Bueno, Washington Pisnik, Antonio. Sí, que Berro- Washington pone con 2, 3 celulares. Anda volando, Albertico, gracias por estar. Alicia. Luis Machado, ¿salió algo en Atlántida o en las tocas hoy? Felicitaciones, Gerardo. Sí que salió, sí. Salió no, se pescó, porque salir no sale Una nada. hermosa pesca y Gerardo también. Sí, Gerardo agarró una corvinita. Y ya le voy a decir por qué es corvina. Hay cosas que estamos confundiendo. Hay cosas que estamos... Y ya les voy a aclarar, ya les voy a aclarar. Saludito a todos canelones, Iván. A ver, Néstor Sosa, bueno, un saludo para ti, para la señora, Gerardo Pérez, el viejito ahí, Maverick. Bueno, tenemos 5 regalitos hoy de la casa de pesca El Pesquero, que está en Pinamar. Pinamar. ¿Está? Que ahí Diego. sale el numerito de teléfono. Ahí va, Diego. Ahí salió, mira, en pantalla. Los que vayan para aquel lado, pasen por ahí. Bueno, Mauro Pescador se puso ahora, mirá. Mauro Pescador, anda una cosita. Después del accidente Sí. Está perfecto, hay que vivir. se mutó a pescador. Sí. Sí, está perfecto. Bueno, Pesca en Familia está presente también. Pablo Campos también. Buenas noches. Felicitaciones, Javier. Sí, felicitaciones. Alguna roncaderita sacamos de vez en cuando. ¿Cómo anda Pablo El Campos? Padrino, Rosana. A ver dónde ves, que no quiero perderme mucho acá. Edison, saludo a Belkis. Guillermo Tonini, buenas noches. Yo soy seguidor del canal de él también. Abrazo, Edison. Un canal recomendable. Abrazo, Lilian. Enseña muchísimo. Sí. Pero enseña los kilos, boyas que no existen acá en Uruguay, allá en Argentina hay millones y él sabe, se lo sabe todo. Un crack. Un crack. Te mando un abrazo, Guillermo. ¿Cómo anda Jacoba? Raúl Rocha. Bueno, voy a pasar a buscar mi gorrito. Así un El fin de líder de semana la pesca. hacemos. Bernabé Sosa, gracias por estar. Fabricio Damián Cardoso, genios. Pero, muchas gracias. Buenas noches, familia pesquera, saludos. Bueno, un saludo grande para Diego. Que yo no sé Ahí por está el pesquero. no sé por qué me siento identificado con Diego, ¿no? La humildad que él tiene, la familia. Es una familia muy parecida a la nuestra. Me siento identificado con esa familia. La verdad que Dios los bendiga muy bien. Bueno, a él y a todos, por supuesto. Tenemos unos regalitos que nos hizo Diego, el pesquero, el que aparece ahí en pantalla también. Diego Ceris. Diego Ceris, del pesquero. Yo voy a pasar a mostrar ahora el regalito, que la verdad, obviamente que él trajo un lote, pero yo voy a regalar 1, 2, 3, 5 cosas. En realidad que trajo como 10. Me voy a quedar yo, porque trajo unos señuelitos anti-enganche que me voy para Rivera, así que... Bueno, un rilcito que no es poca cosa, que ya acá dice, ¿no? 5 rulemanes. Mira, 521 recoge. Mira, de 0.25 215 metros, 0.30 milímetros 150 metros. Está en su bolsita. No quiero ni sacarlo porque el que se lo gane, que lo disfrute, obviamente. Es como agarrar un 0 kilómetros. Si es 0 kilómetros, yo lo quiero 0 kilómetros. No lo quiero con 10, ni 15, ni 20. 0 kilómetros. Esto es una cosa, un regalito ahí de Diego, del pesquero. Un boguita chiquita, un boguita grip. Puede ser boga grip, mochuelo grip, corvina Sí. grip, Sí. bagre grip. Lo que vayan a agarrar con esto va a ser lo que El grip. es. El grip, ahí va. El grip ya está. Lo que levanten con eso ya se bautiza con el nombre.
Después tenemos bolsitas, que están preciosas las bolsitas. Miren, Sí, de tiene este otro bollitas. lado acá tiene para hacer una currica, bollitas para mojarreros, para mojarreros, y dentro una serie de cantidad de anzuelos, capaz que trae unos 20 anzuelitos, Una serie de artefactos, decís vos. una serie de cosas acá lindas, ¿no? A Sí. guardar esto. Voy a sacar todo. Mira qué bonita la joyita. Sí, ahí va. Anzuelitos deben ser unos Es un convito. 10.000. Sí, es un convito. Ese para la Otra currica bollita. está divino, ¿no? Vos, Diego, guardame una bollita para mí, para curriquear cuando venga la... Jacoba, muchas gracias por estar. Richard, Lilian da Silva, muchas gracias. Y acá los anzuelitos. Sebastián Gal, Sonia Campis. Hola, Sonia Meliquel, saludos. Buenas noches, familia hermosa del pesquero, dice Lau. Bueno, a la esposa de Diego, muchas gracias por estar. Gustavito, el pescador, buenas noches, dice Gabriel, pescador del galletero, con su señora. Un abrazo grande para ustedes, gracias por estar. Muchísimas gracias, soy Sandra, dice. ¿Qué andas haciendo vos con el celular del otro? Oh. Ah, soy Sandra, dice. Claro, lo que pasa es que está manejando, Javier. Esmeraldo, buenas noches, presente Cerro Cerro, vamos arriba. Esmeraldo da Luz. Claudio, buenas noches. Muchas gracias, Esmeralda. Claudio creo que es de voz de locutor, ¿no? Ahora yo le estoy agarrando la ondina de los que están ahí. Creo que sí. No sé. Buenas noches, ¿cómo andan? Vivian da Silva, saludos a Kevin. Si él no toma... No, recién hizo el mate. Está loco. Él está, tiene que tomar. Ah, tengo que tomar el mate. Me tuvo que avisar. Alejandro Silva, buenas noches, presente. Pues, no, De parte del de chiquito. parte del chiquito. Bueno, no sé quién es el chiquito, pero bueno. Bienvenido sea vos y el chiquito. Una consulta No. hoy es tu... Alejandro, sí, el chiquito. No le dicen el chiquito a Alejandro. ¿Pero qué Alejandro? No, capaz que estoy confundiendo. Ah, sí, no sé. ¿Alejandro no se llama el que hizo un lance? No. Bueno, tantos hicieron el lance, no El que sé. estuviste vos en la Rambla. ¿En la barra? En la Rambla. Ah, puede ser, todo ¿No es puede ser. Alejandro él? Si yo tuviera la fotito de él podría decir, pero no, como es, no tiene Ahora foto. no me acuerdo bien si era Una Alejandro. consulta hoy, Que le dicen el chiquito, que es enorme, grande. Ese decía yo. la pregunta de Pablo, una consulta, hoy por hoy vivís de esto o tenés un... No, yo no vivo de esto, no. Yo, mirá, aparte de esto tengo 3 trabajos, 3. Con esto no pagamos ni el alquiler. No. Esto es un hobby que nos encanta, compartir lo poco que sabemos, gracias a Dios que sabemos poco, porque si sabemos todo, cierro el canal y me dedico a hacer lo que sé. Por eso compartimos esto entre todos y entre todos aprendemos. No vivo de esto. Quédate tranquilo que no vivo de esto. Saludos pesquero a Raúl Rocha, que se ganó el reel hace poquito. Ahora tiene reel de más, tiene reel para regalar, supongo, ¿no? Ah, sí. La pregunta es sin ofender, sí, está perfecto la pregunta, está perfecto. No vivimos de esto. Nosotros vivimos de mis 3 trabajos. Uno como principal, uno secundario y un tercero acá en casa a veces. Que arreglo computadora, PC, esas cosas. Hola familias, saludos, dice David Fierro. Nelson Sosa, buenas noches a todos pescadores. Bueno, hay un montón de chat. Y me pasé un Álvaro poquito. dice que estuvo en Costa Hermosa hoy. Álvaro de León. Fui a llevar acampantes. En algún momento voy a quedarme. Precioso lugar, muy tranquilo. Es hermoso allá Costa Hermosa. La verdad que sí. Y nosotros no es porque, no sé, pero nosotros siempre vamos y siempre pescamos. Allá si te dedicas a pescar, pescas. Tenemos 4 o 5 videos hechos allá y las 4 o 5 veces que fuimos y las 4 o 5 veces pescamos. Así que no hay excusa. Qué lindo premio, dice Jacoba, muchas gracias por estar. Fernando, que anduvieron, no sé por dónde andaban en una Marcelo sombra. de Lucas, saludos espectacular. colega.
colegas desde Buenos Aires, los veo siempre en los videos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, dices. Lo vemos. Toda la familia de los pesqueros y para toda la familia de los pesqueros y para los tres. ¿Dónde leíste eso? Fernando Cifal. Ah, bueno, muchas gracias. Buenas noches, dice Adri. Nos vemos yéndonos de la regata de los humedales de Santa Lucía. Pescamos unos mini bagres disfrutando en familia. Ah, perfecto. Bueno, está, pero se pescó, se pasó bien, eso es lo importante. Está, excelente. Charlie, Hola, hola amigos. Saludos desde Zárate. ¿Cómo está hoy la patrona? El otro día estaba descompuesta. Sí, estaban jodidos, sí. No, está media ahí. Sí, bastante mejor. Sí, sí. Ayer, cuando... No fue ayer que fuimos a pescar, ¿no? Tema asiático, Las piedras. ella ya sufrió de eso y ahora Sí. arriba el pesqueros con los premios. Hernán de la Cruz, buena noche per tutti, dice. Fernando Ojeda, buenas noches. Estamos engripados, esperando que todos se encuentren bien. Sí, menos vos que estás engripado, no, andamos bárbaros. Saluditos para Zárate, que tenemos unos amigos allá Sí, también. Zárate, tenemos, sí. Que ya fuimos Una a buena, Zárate. debe Sí. haber muchísimas familias buenas, ¿no? Raúl y Pero Judith, un abrazo grande. un abrazo para ellos. Y la Boguita y Alfredito, el motocerrista. Alfredito. Jorge dice, buenas noches, saludos desde Mercedes, Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias, mucha gente argentina, muchas Mati gracias por Piris, Fernando Ojeda, el fiscal. ¿Qué dice Javier? Jaja, es que apagó el mío. Se apagó el mío, dijo. Ah, se apagó el tuyo. Bueno, estarías filmando seguramente. Bueno, está. Cosas que pasan. Che, saludos desde Zárate. Un Bueno, abrazo grande, Charlie. A toda Zárate, Muy a buenas vos y noches, a tu dice familia. Gerardo Raúl Ávalo. Buenas noches, familia pesquera. Acá apareció un tipo que sabe de pejerrey, ¿no? Anda una cosita. Anzuelo, Sode. Sonia Caps, hola, buenas noches, pescadores. Desde Antena, Sonia y Gabriel. Desde la antena. Ah, están Ah, ¿cómo andás, pescando. Sonia? Sí, me acuerdo, sí. Están pescando todavía allá. Mirá, Sacaron como 50 bagres más o menos. ella acá. dijo que no iba a ir todos los días ahí, que no se iba más de ahí. Sacaron, pero bagre una cantidad ya. Me mandó el videito hoy el Gabriel. Roberto, buenas noches. Mirándonos, lluvia, saludos a todos, abrazos a Kevin. Un abrazo grande, Gracias. Sonia y Alejandro Gabriel. Silva probando la caña. Excelente, me encanta. Hernán de la Cruz. Un poco alejado de la pesca estos días, pero tomando firme, saludos. Bueno, un abrazo grande para los Pesca Poco, el canal de los Pesca Poco. Claudio, él mismo, el voz del locutor, excelente. Buenas noches, Vos. Nicolás. Vos tenías que trabajar en una radio, vos. Tiene una voz bárbara, Sí. cuando te manda audio. Lo escuchás Sí, como dos sí, veces o sí. tres porque tiene una tremenda voz. Yo le dije a Lili, es un señor que tiene una voz así de locutor. Ah, es el locutor, me dice ella. Te agendamos como Claudio el locutor, mirá vos. Una consulta, la galleta que hizo Carlito, ¿llevó? Sí. Nada, lo que pasa que todos los Daiwa 20 son iguales. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Todos los Daiwa 20 son iguales. Pero cada uno que tiene uno tiene su tiro diferente. No hay vuelta. Él tiró y quiso poner el dedo, viste, para arrimarle, para frenarlo un poco, para que no se vaya tan rápido y bueno, galleteó. Los míos yo los tengo regulados que tiro y no tengo que poner dedo ni nada. Simplemente pongo el dedo cuando el plomo toca en el agua. Ahora, si arrimé el dedo y tocó una, viste, porque parece que lo veo en cámara lenta, que eso ya se va a hacer una galleta, pero no se hace. Cada uno es así. Gracias por la respuesta, dice Pablo. Buenas noches, gente, dice Henry. Marianela. Ahora Ravena. estábamos mirando el último video en Punta Carreta. Les mandamos un saludo. No vi. Sí. porque Qué manera de recorrer vos. Pero Saludos Julio y Marianela. ahí a donde se jodió ella. Un saludito. Subir y bajar aquellas piedras Sí. de Punta Carreta allí.
Aparte con la carga, con No, todo. yo ya estaba un poquito dolorida, pero está, eso me... Una sopa, está loco, no es Porque si no fácil. espero mejorar y ya de nuevo voy a otra, No es changa, che. La pesca es lindísima, pero no es fácil. aparte que una piedra se me hace del tamaño. No es changa, no es lo mismo una pesca de Para arroyo, bajar de y subir. laguna, no es lo mismo. Capaz que, pero en la laguna tenés que caminar 3 kilómetros para ir a pescar. Bueno, caminar los 3 kilómetros y después tenés 100% sombra. Y la pescás ahí, estás tranquilo, yo qué sé. Acá, si notás el pique en un lugar, te movés 100 metros, está ahí, o no, o haces 100 kilómetros, no sé. Acá es muy complicado la pesca. Agua salada es complicado. Es fácil algunas veces, pero la mayoría de las veces es complicado. Agustín Salinas, son los unos, el viernes nos arreglaste la caña. La verdad, la mejor onda. Se ve que fue a la currica Agustín, el viernes. que tuvimos el viernes. Sí. Sí, me acuerdo. Inclusive me acuerdo de las caritas y todo. Sí. Que querían un puntero solamente, pero tenía los pasahilos rotos y te improvisé 3 pasahilos. Que por lo menos Que dio iba para a quedar pescar. para siempre. Sí. Porque lo provisorio, viste que lo provisorio queda. Yo tengo un cable en el auto y digo, no, esto lo voy a colocar acá provisorio porque arrancó así y va a quedar así. Y así quedó. Y hace como 3 años que está el cable provisorio. Y eso pasa algo similar. Si podés llevarla para dejarla de fábrica, porque ahí te la dejan de fábrica en la currica. Y para tu tranquilidad, ¿no? Sí, también. Si el joven hay que salir a las 8 horas, es verdad. Hay que trabajar. Si no, no es changa. Yo pescando una mojarra ya soy feliz, dice Gerardo Pérez. Tal ¿Cómo cual. anda, Lali? Referente a lo que ahora que dijo Gerardo Pérez, hubo un comentario en el Facebook que no es una crítica, pero está bueno informarse, que uno comentó, puso, qué linda roncadera, ¿no? Porque cada uno ve el ángulo que quiere, o ve lo que quiere ver, no sé. Y en realidad no sacó una roncadera, le sacó una corvinita. ¿Cómo saber que es una corvinita? Bueno, 26 centímetros es una corvina. Le guste a quien le guste. Eso está escrito por Dinara. Si van a Tata, Multiahorro, donde sea, quiero una corvina, te van a dar, para nosotros, un roncaderón, un mingo. Eso es la corvina. Para nosotros, ¿no? Roncadero es corvina. 26 centímetros es la malla que utilizan para pescar la corvina, que la mayoría de las veces nosotros vemos las barcas que están entrando y decimos, mirá, qué cantidad de mingo, o qué cantidad de roncaderón. Bueno, no, esos son corvinas que calzan en esa malla. 26 centímetros está considerado por ley, escrito por Dinara, así que el que pesque un minguito o roncadera que mida 26, Roncaderón. o roncaderón que mida 26 centímetros es corvina. Lo que pasa es que, claro, si Johnny sube una foto y dice, saqué una corvina, van a ver 3-4 comentarios que dicen, no, eso es una roncadera. El otro dice, no, eso es un mingo. Pero claro, cuando pescan ellos, es corvina. ¿Me entienden? O fulanito, entonces no hay que confundirse las cosas. Yo no entiendo por qué no. Es más fácil asumir, es una corvinita y ya está. Se pelean por... Mira que se pelean en las redes sociales, que es mingo, que es corvina, que... Al final hay gente que no sube porque el miedo ese de que, pero que van a decir... Para mí le sale de la hueva es corvina. Es una roncaderita porque es chiquita, porque ronca, pero la especie es corvina. Listo. Me gusta Argentina por eso. Sacan una acá que le dicen ranita, así. Allá es corvina negra y pesa 50 kilos, es corvina negra. O sea, no es tambera, tamberita, ranita. Roncadera, mingo. No, le ponemos nombre, la verdad. Cada uno que le diga lo que quiera, ¿no? Pero a una especie que le ponemos tanto, ¿no? Y le ponemos nosotros, ¿no? No está escrito en ningún lado eso. Pero bueno. ¿Cómo anda Fernando Silva? Belmar, buenas noches. Saludos desde Maldonado. Muchas gracias por estar. Salió muy buena la pesquita en Bellavista, ese fin. Opa,
Vamos arriba. Hasta Sargo salió, dice Luis Machado. En Costa Hermosa dice que sacaron 3 tarariras y 9 bogas. Opa. En muchos mojarrones, dice Mauro Pescador. Sí, ahí tenemos que ir a buscar a la mojarra. Pues ahora con 9 vamos a ir a buscar el lenguado. En agua dulce. Y necesitamos mojarra. Y ahí salen muy buenas mojarras. Sí, Buenas pero noches, necesitamos pescadores. mojarra fresca, Cacás. ¿Eh? Mojarra fresca necesitamos. Acá me siento como en familia. Bueno, muchas gracias Raúl Casaliego. Buenas noches, saludos a Kevin. Acá estamos con el Mati igual desde Florida. Carlos y Martín, ¿cómo está el pique por la costa? Un abrazo, Carlos y Martín. Y acá está floja la Y cosa. a Florida también. Pero hay que, como digo yo, hay que tener las líneas en el agua, si no, difícil de saber. Sí, hoy pescaba, mañana no. Estás una semana sin pesca. Está complicado. Corvinas negras hay. Hay por todos lados. El que no pesca, el que no quiere. Nosotros con Noven ya este año, si nos pica una más para nosotros, que no pique. Ya sacamos unas cuantas. Ya está. Ahí empezó la veda. El otro día enganchamos una, la perdimos, pero bueno, tal, ahí vamos a liberar igual. Pero hay corvina negra en pila y hay por todos lados. Marcelo Olivera dice: buenas noches, pesquero Johnny. Anduvo buenazo el Daiwa a 30. Tengo galletas para vender. Saludos de Claudia Vargas y Marcelo. Bueno, creo que es el, si no me equivoco, él compró una 3,5 allá en la Currica, sí, creo que es el mismo, creo. Mi señora está suscrita, pero no le aparece el chat y no puede comentar. ¿Por qué será? Dice. Gerardo Pérez, no, qué raro, la verdad que es rarísimo. No, pero otra vez pasaba eso también, Sí. no sé qué será. No sabría decirte, porque si está suscrita no tendría problema por qué no escribir. No hay ningún tipo de problema. Buenas noches, gente. Vamos arriba, dice Raúl Sandín, uno de los mejores pescadores fiscales que tenemos acá. Soña, dice Johnny, soy Gabriel. Pa, están todos con los celulares de las mujeres, ¿o qué pasó? ¿Qué Saludos a Kevin, un capo, dice. Calla. ¿Qué pasó? No, es Gabriel y Soña. Los que te dije que encontramos en la barra, que te mandaron un saludo, te dije. Sí. Ya dije que habían mandado Raúl Ávalo, dice el amigo a Kevin, me mande la dirección del peluquero que le hizo un corte espectacular. Ah, no, una sopa. Acá al lado, Eduardo. Acá al lado está. saludos. La madrina, buenas noches, madrina, ¿cómo andás? Un abrazo grande. Bernardo Araujo, buenas noches, pesquero, mirando el vivo por el celular, al lado del agua. Bueno. Saludos para los tres. Buena pesca, Bernardo, te mando un abrazo grande. Tengo un compañero de pesca que debe de tener mal el metro. Viene sacando corvinas en la playa del cerro. ¡Opa! ¿Qué lo parió? Entonces, está agarrado. Si mide 26 centímetros, es corvina. Acá también Mira, mucho más. Jacoba dice que allá cambian mucho los nombres. ¿Sí? Sí, Bueno, el mochuelo, nosotros lo conocemos por mochuelo. por mochuelo, allá es No, no. ¿Eh? Es mochuelo, pero también le dicen bagre de mar, le dicen allá le dicen moncholo y Bueno, no sé. allá, pero acá digo. Bagre de mar también. Bagre de mar y mochuelo. Bueno, mochuelo. Allá le dicen moncholo y Moncholo. le dicen mimoso. Mm. Ahora, ¿por qué mimoso? Te pega un chuzazo con eso, se termina el mimo enseguida. Porque qué dolor, Si saco una de 26 centímetros es un tiburón, dice. Si no pesco nada. ¿Qué dice Bruno? Hoy fuimos a 2 puentes, pescamos unos bagres, el más grande de 5 centímetros, que nadie me diga que no era un surubí. ¿Qué es? Eso es otra historia. Que nadie diga eso. Si está en tu mente un surubí, ya es un surubí. Es verdad, Johnny, ya un huevito, yo no una corvina. Carmen saluda. Carmen. Dice, hola, información turf. Hola. Información Turf, hola. Hola, buenas noches, saludos. Barros Blancos. Bueno, un saludo, Carmen. Dice que va a pescar tarariras con señuelo, ¿qué recomendás?
Tarariras con señuelos. No, ¿qué señuelo le recomendás? Y bueno, eso depende mucho del lugar. A mí me encanta pescar la tararira. Depende mucho del lugar. Si conoces el lugar es fácil. Si no lo conoces, se torna un poquito complicado. Pero para arrancar estaría bueno. Claro, hay que ver si hay yuyu, todo. Claro. Para arrancar estaría bueno esto. Ah, ¿ya me los guardaste? No, no Ah, me lo mostrame, sacaste sí. porque dijiste que eran para No, vos. no, no, son míos, sí. Son míos. Me faltan otros gorros. ¿Cómo andan los desorganizados? Muchas gracias por bueno. volver. Volvieron los miembros, los desorganizados. Bueno, los desorganizados. Yo digo, si me hicieron canal, digo, me sacaron el apoyo, digo yo. Mira, como para arrancar la pesca con tararira. Para la tararira, mira, señuelitos anti-enganche. Esta es una ranita muy bonita, si acaso. El color, tranquilo. Ahora yo te explico el color. Mira, acá tenés otra que es que esto acá me lo regaló el pesquero, gracias. Lo voy a usar ahora cuando vaya arriba. Mira qué bonita que están. Negro, amarillo. No sé, yo no vi que dijera que se quería quedar. Un ratoncito rojo y blanco. Y después tenemos un 3 colores acá. Azul, negro y amarillo. Anti-enganche. Esto como recomendación para arrancar la pesca de la tararira está ideal. Porque generalmente en las lagunas o lugares que vayamos siempre hay lugar donde podemos enganchar. Y más si no tenemos un poquito de experiencia. Hay camalote y esos yuyos Claro, en el lago. y las tarariras se esconden ahí. Se esconden, no, se camuflan más que nada para poder cazar y comer en esos lugarcitos que hay señuelos que tenemos triple y difícil de llegar. Bueno, con esto tiramos nuestro huequito y hay que dejarla comer, ¿no? Pero dice, pero la tararira no, y se da cuenta que es una goma. No es tan rápida la cosa. La tararira muerde, cuando muerde el señuelo de goma, ella muerde y hay que esperar más o menos unos segundos para pincharlo. Si enseguida que ataca la hinchamos, le vamos a agarrar mosquetazo. Aquel que dijo que no, pero toca y sabe que no es comida y no. La zona sensitiva de la tararira está muy adentro de la garganta. No es dicho por mí, es dicho por biólogos. Que la zona sensitiva de la comida de la tararira está muy adentro de la garganta. No es la lengua, ni... Nosotros tenemos el paladar como para sentir el gusto. Ellas tienen más adentro. O sea que tienen que meter esta ranita por lo menos hasta la mitad. Y más o menos demora unos... Porque ella primero asegura su presa, la acomoda para empezar a tragar. Y más o menos en 3 segundos. 3 segundos, 4 segundos, bien contados, no van a tener problema de pescar la tararira. Este es un lindo señuelo. ¿Y por qué los colores? Bueno, uno es para llamar la atención del pescador, ¿no? Ah, mirá qué bonito. Este me lo llevo, pero por cosas mías nomás. Porque es un amarillo y un negro. El color negro sirve para cuando el agua está oscura o turbia, sucia. Hay lagunas que tienen el agua negra. Bueno, el color negro, o sea, acuérdense, el color negro es para cuando el agua está turbia, sucia. El color claro es al revés. El color claro es para cuando el agua está clara, transparente. Y cuando ven que hay zonas que, por ejemplo, acá esta parte está turbia, pero ya está más clara, conviene usar un señuelo así de 2 colores. No lo digo yo, lo dice un biólogo. Lo dicen los que tienen experiencia. A mí me gusta mucho leer y tengo muchísimos libros. Yo no hablo porque tengo boca. Este me encanta, pero este, por ejemplo, es un señuelo muy bonito para venderlo, ¿no? Lo tengo en una casa de pesca, lo vendo enseguida por los colores que tiene. Pero este no es un señuelo muy bueno. ¿Tá? Por el color que tiene. Ahora, si este color yo lo pinto de negro o lo pinto de blanco, es un buen señuelo que lo voy a pintar. O en ese momento de repente están con un señuelo así porque no tienen mucho, porque no todos tenemos la suficiente cantidad de dinero de repente comprar un señuelo. Lleven, ¿viste la cinta negra esa? Lo envuelven con cinta
zafen los anzuelos y ya queda negro. Esa es una forma rápida de hacerlo en el lugar. Yo ya lo hice y funciona. O lo mismo sería para cuando está nublado o hay sol. Ahí va, exactamente. Ahí cambia el color. Cuando cuando el día está medio inestable, que hay nubes, que hay sol, bueno, está bueno usar uno de dos colores, negro y blanco como este. Después tengo unos bike clip acá que me regaló Diego, que son dobles, que no tengo idea cómo se usan, que los voy a tener que usar. Está armado con una 0.80 milímetros, dos anzuelos, bien corvinero es. Esto yo lo voy a armar y lo voy a probar y lo voy a mostrar al compañero. Después hay una serie de cosas acá que no le importa. Esto me lo regaló. Bueno, vamos a leer un poquito más y vamos con el primer sorteo. Saqué una carbonera en Solís Chico, dice Leonardo. Dice Jacoba, ¿sabías que el antídoto de chuzazo es el ojo del mismo? No. Imponente ese dato, gente. Bueno, yo no te puedo confirmar, está muy bueno saberlo. Yo me acuerdo que mi sobrino vino agarrado así con un bagre, un pintado era, pintado grande, venía de agarrado el bagre de los bigotes, sí. Dice, mirá tío lo que pescó, no me acuerdo quién, porque me olvidé, porque me clavó toda la chuza en el talón, porque el bagre obviamente vivo, se le escapó porque le venía agarrado los bigotes, de los bigotes, y me clavó en el talón, pero así para adentro un momento. Saqué esa chuza, no hubo de nada del dolor. No hubo de nada, pero no sé si pensaré en ese momento de sacarle el ojo al bagre para pasarle ahí el antídoto. Yo no sé si es tan así eso, Yo pero ya bueno. había escuchado, pero está de ahí a que funcione, no sé. Sí, está, pero algún día que pase yo voy a hacer el tema que pobre bagre, si lo voy a liberar, imagínate, le voy a tener que arrancar un ojo para que me... Pero está bueno. Claudio dice, si 26 centímetros ya es corvina, hoy saqué 3. Bueno, excelente, felicitaciones. Felicitaciones. Es corvina, está escrito. Yo no lo estoy diciendo, está escrito. Entren en Dinara, busquen los tamaños de las especies, lo que es considerado corvina, lo que no. 26 centímetros, está escrito. Es un artículo, está ahí. Lo descargan en PDF y lo leen y listo. ¿Qué dice Sandra? Dice Javi que él vio una tambera hoy y salió tremendo chucho. Jaja. Ah, pero llegó a verlo, claro, capaz que la impresión. Saludos de Sara, te de Saludos, vuelta. Charlie. Abrazo grande. Sonia. Johnny, mi celular no entra... No, Sonia no, Gabriel. Mi celular no entra en YouTube, por eso escribo el celular de Sonia. Bueno, pues van a terminar con los bagres de ahí de Santa Lucía, o dejen alguno. Sonia es Sí. es una cra pescando, es una cra. Va a terminar con las bogas también de ahí. Una hermosura esos anzuelos, dice Sonia. Sí, Gabriel el dice, convito, sí. Es una laguna de mi padre y es la primera vez que voy. Bueno, estaría bueno comprar ranita anti-enganche. Compra de colores oscuros y colores claros. No compres de dos colores. Te va a llamar la atención muchísimos señuelos. O sea, en realidad las casas de pesca, la mayoría de los señuelos lo que nos vende son los colores, ¿no? Para nosotros es un color hermosísimo para pescar, pero para la tararira no funciona. Siempre es conveniente comprar dos colores, o color oscuro o colores blancos. Después, bueno, hay modelos popper no son tan grandes. de profundidad. A ver, ¿Lo qué? Dice que son grandes, se ven muy grandes en la tele. No, son chiquitos. pero una tararira de medio kilo ya la pescás con esto. No son muy chiquitos tampoco, pero... Muy linda la ranita, dice. Amarillo y negro es el mejor, dice. Ya sé por dónde viene la mano.
Claudio dice, buenas noches, saludos desde Río Negro, Argentina. Me identifico con ustedes, porque son auténticos. Sigan así, bendiciones. La pesca más esperada en nuestra zona es la del pejerrey. Corno, no sé cuál es. Sí, a nosotros nos gusta mucho la pesca del pejerrey acá, pero la pesca del pejerrey acá se pescan ¿Pejerrey? de dos formas. Pejerrey corno, dijo. Sí, el corno, allá le dicen el caramelito, el chiquito también, acá no se conoce como caramelito, Ah. acá le decimos majuga, La majuga. y ellos le dicen caramelito. Bueno, por eso te digo que cambia de nombre, pero la especie es la misma. A nosotros nos gusta mucho, pero acá hay dos o tres modalidades de pesca del pejerrey. La currica, que es una boya con 2 anzuelos, dependiendo de la profundidad. Después a fondo con 2 anzuelos, dependiendo de la carnada que uses, porque acá comen mucho el hígado de pollo, los pejerreyes. Y después hay otra boya que le dicen boya zanahoria, que pueden usar hasta con 12 anzuelos, que lo que hace la boya es levantar los anzuelos. Bueno. Pero en Argentina hay infinidad de boyas. Infinidad de boyas y todas funcionan, ¿no? Acá no, acá hay capaz que me olvido de alguna, máximo 4, pero no muchas más. Miriam dice buenas noches. Tuvieron visitas. Ah, mira, Pasamos divino, el cabeza y Mari y familia. Saludos a todos. ¿qué? Lo tiró el cabeza. Anda una cosita la cabeza. Hola familia, dice Carlos Silva. ¿Cómo estamos, Carlito? ¿Todo bien? Bueno, un abrazo grande. Saludos para Lili y para la Hola. casita. Buenas noches. La Lili, mirá que me regaló la camisetita, la Lili. Ay, va, tenés razón. Sí. Bucios. Anda en la dice ahí. casita, sí. Pececito Brasil, ahí. Anduve de buceo, güey. Sí, sí. Bueno, y Carlito también. Sí, Jacoba, ¿qué dolor? Dice, ¿te puede llegar a desmayar el dolor? Sí, vos sabés que el dolor era muchísimo porque me agarró justo el tendón de Aquiles. Pero para mí hay un bagrecito que ese sí que duele de verdad. Ah, sí, el chiquitito. ¿Qué? Es uno chiquitito, medio transparente, ese roncador. sí, No, eso... Me acuerdo que yo me clavé bien acá me hizo. abajo de la uña, hasta barbaridad, acá arriba te duele. No. Aparte te hablan, te agarran de pegarle una piña, como diciendo callate, porque todo te molesta en ese momento, ¿no? Está loco. Ese yo creo que es el peor. Ahora el pintado no, te pinchás, obviamente. No, el pintado no duele tanto. No pasa En nada. Argentina me pinché con Natal de Martineta, puede ser. ¿Te acordás? La Martineta era que decían. Chiquitita, parece un roncador chiquito. Ah, sí. Martineta, Martaleta, no sé cómo es. Eso sí duele también, Fua, qué cantidad que había de eso. Alejandro dice, soy el con el que probaste la caña en la Rambla. Va, La Alejandro. Surgas. Muchas gracias, Alejandro, por estar ahí. Qué lindo reel tenés, precioso. Lástima que estabas con una tanza gruesa, pero de agarrar la mano ese reel es un espectáculo. No te quedas sin pescar sin encuentro. Bueno, a Leonardo le pasó el chuzazo. Duele mal, dice. Noelia sacó tremendas corvinas en el Samán, dice. Eran corvinitas, como no, claro, sí. Pero vos también. Pa. Raúl Sandín. Bueno, arrancamos con el antídoto. Sí, bueno. Otro dice que la orina. Bueno, ¿en cualquier momento? Es la orina. Pero ¿y cuál es el cual? Nunca vi la orina del mochuelo. Nunca vi la orina del mochuelo. Pará. Para A mí ver. el antídoto del bagre o el mochuelo es la orina. Pero no se sabe si es del mochuelo o Bueno, es la orina bueno. nuestra. Ah, Yo me imagino, permiso, voy a orinar acá. Permiso, miren para allá. ay, Nada, yo creo que el mochuelo y el bagrecito ese que digo es insoportable. Johnny, perdón, ¿podés mostrar los anzuelos? No los pude ver. Sí, los anzuelitos son amorosos, son como tipo para pesca de boga, pesca de pero se ve que él se pasó en serio. son, Porque dice, ¿sabés que en Colonia pesqué las 12 horas nocturnas son y chiquitos. fue con lo único que pude terminar la etapa? Para mí la orina. Dije, bueno, ya está comprobado entonces. Entonces pasó varias cosas y te pinchó el mochuelo y justo tenías ganas de orinar.
Ay, Porque en ese momento me imagino que no te... No empecemos con el antídoto raro, eso es raro porque... A ver si puedo sacar un solito de acá. no. No, porque uno me pidió para mostrarle. Ah, ya ve. Vienen bien selladitos. Esto es la casa de pesca, el pesquero. Ahora va a aparecer, está ubicado en Pinamar. Ay, tiene una punta bárbara. El teléfono Mirá, va a aparecer ahora sí, ahí. ahí está el anzuelito, mirá lo que es. Para la boga. Patas cortas, ¿no? Ahí va. Entonces no sé cómo agarrarlo porque ahí se viene. Mirá, el dedo. Ahí. Es precioso el anzuelo, me gustó. Para boguitas. Bueno, boga o lo que quieran Ahí pescar, está el ¿no? pesquero. No sé cuántos traen acá en la bolsita, pero creo que me da la impresión que hay como 20. Bueno, el regalito es... Voy a mostrar de nuevo. El regalito es... Hay 4. La verdad que se pasó. No, Abusó. de esta hay 3 bolsitas. Claro, 3 bolsitas. Vienen así. Bolsitas para la mojarrita. Esta está especial para la mujer. Para que los gurises no se peleen. Ah, pero yo quiero Especial, pescar, especial, pero yo quiero pescar. Bueno, Y acá hay todavía 5 viene bolsitas. con el... Los Que anzuelitos. nosotros ponemos carbadientes. Él tiene ya como cosita para poner la bollita. Ahí va. Vienen 2 bolsitas. No sé si para la mojarra o algún... Para la majuguita también. Y una bollita como para la currica o hacer un boberito. Bueno, eso el que gane ve lo que va a hacer. Bueno. Tenemos uno que es el reel, regalo del pesquero. Tenemos 2, el boga grip, si pescan boga o si es bagre grip, depende de lo que pesquen, ese va a ser el... Tarraría grip. Ahí va. Y 3 bolsitas que ya viene con los anzuelitos, 2 bolsitas para mojarreros, y bueno, bolsitas en fin. Y puede haber otro regalo más nuestro, puede haber. Pero vamos a hacer... Yo miro mis cosas porque... No, Ah, nada tuyo. ah. Nada tuyo. Si está aburrida la cosa, díganme y ya arrancamos los sorteos y nos vamos, Edison dice, yo te pedí tu conocimiento de los señuelos y fue muy útil. Mil gracias, amigo, un abrazo a los 3. Eddie me pidió un consejo, que andaba por Argentina pescando dorado y yo le di un consejo. Yo no sabía cómo estaba el agua allá, bueno, yo le dije, si el agua está oscura, compra este, si está clara, compra este, y bueno, tuvo resultados por allá. O estaba infestado de dorado, una de las dos. O yo le pegué o estaba infestado de dorado. Bueno, me alegra que te haya servido. Eso es lo bueno. Voy a ir a pescar carpa en el arroyo de San Carlos, dice. Bueno, buena pesca, vamos arriba. Ah, en la carpa hay que pescarla. Hay que sacarla para afuera, sí. Si no te gusta comer, Fabiana, regalala. Sí, muchas pero gracias. Siempre los miramos en familia, dice. Muchas gracias, Fabiana. William Alfonso, hola, un gusto verlos. ¿Podrían mandar un saludo a Josefina Payas? ¿Cómo no? Un saludito para Josefina. Saludito, José. Que pase muy bien, gracias por estar ahí. Pongan like. Ah, eso sí, eso pedimos nosotros, por favor. No cuesta nada salir y poner like, nada más. O dislike, como guste. Ah, mirá lo que dice Gabriel. Es la masa que le enseñaste a hacer y el anzuelo bendecido que le diste. Gracias. Bueno, vamos arriba. Qué capo. Sí, es cierto. Por acá acostumbran a roncaderita, roncadera, roncaderón, etc. Sí, le decimos mil nombres, Claudio, tal cual. Sí respeto la parte que dicen roncadera, porque está en un libro, está escrito roncadera cuando son chiquitas, pero después es corvina. Después le decimos roncaderón, porque consideramos que es más grande que Un roncadera. poquito más roncaderita. La roncaderita. Y el de al lado te dice, es una porquería. Vos decís roncadera, el de al lado dice una porquería. El que sacó un roncaderón dice roncadera, el otro. Y si sacaste un mingo, es roncaderón. Un roncaderón, bueno, mingo. Claro, si sacaste una corvina te va a decir mingo, porque como no la sacó él, es mingo. Un mingo, casi una corvina, decimos. Si ¿no? sacaste una corvina, que todos dicen que es corvina, va a decir uno, ¡fu! Linda corvina, lástima que está flaca. Siempre te hay un pero. Ahora, si es una corvina, un corvinón. Ah, sí, es generoso. Al menos mi idioma.
Tiene que estar todas las coincidencias para que todos digan corvina, porque está grande, gorda, pareja, y salió la única, entonces todos los que están ahí pescando dicen es una corvina. Pero vos has sacado buenas corvinas allí en el cañón, porque yo me has mandado fotos y he visto también. O si no, puro chiquitaje. ¿La chuza del bagre está en la aleta? Sí, señora María Elena, está en la aleta, pero no todos, o sea, todos los peces lo tienen en esa aleta, pero los bagres generalmente, que son los peces de cuero, tienen la chuza. Los peces de cuero tienen la chuza. Los de cuero. Por ejemplo, los más peligrosos es el bagre sapo, ¿no? O sea, tiene chuza, pero para que te claves tenés que hacerle así o fuerte, para que si no, el bagre sapo no. El pintado sí. Todos los bagres que son de la especie roncador, todos tienen chuza. Después está el bagre, el surubí. Creo que el que tiene chuza es el latigrado, el surubí no tiene chuza. O sea, tiene chuza, pero es difícil que te la pinches. O sea, hay varias especies, pero el pez de cuero son generalmente todos los que tienen chuza. ¿Y aquel que le decimos el bagre apretador? No sé cómo se llama. Le digo apretador. Sí, él tiene... Yo le digo apretador, pero no sé cómo se llama. Sí, se llama apretador. Muy bien, se llama apretador y se llama torito. Porque tiene como un tipo una sierrita. Te aprieta y va para sacar el dedo después. No sacás, tiene una sierra. Sí, el apretador. Vamos a buscarlo acá. Ese es bravo, porque ya varias veces me ha... A ver, vamos a poner... No lo llevo a lastimar, creo que es apretador, sí. Este es... Pero fantástico de apretar, ¿no? Uno generalmente lo agarra de acá abajo. Claro, y de ahí así para agarrarlo. Claro, pero sí, este se agarra como... Ese es bravo de agarrarlo, sí. Hay una forma de agarrarlo que se llama tipo revólver, que se agarra desde la aleta dorsal y de una de las chuzas, que ahí sí, la única forma de sacarlo. No, yo agarro con una pinza ahora. Si le metés los deditos ahí abajo de las axilas, Dios me libre. La sierra te aprieta, sí. Así que te llega a cortar. Sí, o también le dicen torito. A ver, apretador. Vamos a poner pez. Creo que sí. Torito, creo que es el mismo. No, apretador. Sí, tenías razón vos. Tenías razón. Ese me acuerdo, porque ese lo pescaba mucho en Rivera ya. Hola, ¿cómo va? Hace rato escuchando, me tocó cocinar, saludos a todos. Hoy estuve un par de horas en la playa Colorada, unas burras, mirá qué bueno, roncaderitas. Bueno, está. Roncaderones y roncaderitas. Bueno, está bien, está espectacular. Roncaderín. Después decía uno, dice, me está picando algo que parece ametralladora porque hace rrrr. Son roncaderitas. ¿Cómo anda Walter Lemos? ¿Cómo estamos, Walter? Me enloqueció como 5 días con el motor fuera de borde, después no lo quiso más. Recién Hola, llegando dice a pescar. Sí, lo vendió. Gaitac. Fue de salida en kayak. Estaba hermoso el día. Sí, y agua entrando salidita. No sé fuimos... qué será, pero estaba llena de mariposas. Sí. Y eso que me fui unos 700 metros de la costa. Sí, otro compañero nos dijo sí que había mucha mariposa, hoy no sé qué pasó. Es la primavera casi. Sí. Bueno, ¿quién es en el chat del Río Negro de Argentina? ¿De qué parte? Bueno, esa es una pregunta para otra persona del chat. Néstor dice, date una vuelta por casa mañana. Tengo... Lo del motor, papá. Sí. Siempre los miro con mi papá, Valentina. Bueno, muchas gracias, Valentina. Bueno, Joel también sacó una corvina hoy. Perfecto. Bueno, vamos arriba, esas corvinas. No, para la próxima voy a buscar el reglamento de... Ahí está, la orina de uno mismo. Bueno, viene ahí por el dato. No hay que tomar, ¿no? Por las dudas, porque uno dice, no, pero la orina y capaz que uno se... ¿Sabes cómo es? Toma en un vaso y toma y dice, no, pero no era para tomar, era para ponerte en el dedo, en el pie. Que el reglamento de Dinara, digo, de buscar para la próxima y... Alberto Pereira dice, tengo una duda con pescar en la barra... No, perdón, en la torre de Santa Lucía. ¿Pescan con cañas de grafito o carbono?
No existen riesgos de descargas, nunca fui debido a que siempre está lleno. Imagino que no hay Me drama. imagino que No, drama no vas a tener ninguno. Eso te lo aseguro. El tema es ir temprano para agarrarte el lugar. No vas a tener ningún tipo de problema porque todos los que van ahí van a pescar. Por lo menos todas las, mirá que yo fui una cantidad de veces que no se imaginan ahí y nunca tuve ningún tipo de problema. Cuando se termine el lugar de la pesca, porque va a llegar un Johnny a pescar y no va a haber lugar y tenés un lugarcito al lado tuyo, él te va a decir, ¿puedo tirar acá? Estoy seguro, y obviamente que vas a decir que sí, que vas a decirle. Eso nos pasó a nosotros y no va a pasar, no hay ningún problema, yo haría lo mismo. Nosotros pescamos con caña de grafito y no grafito, de fibra también. Nunca tuvimos problemas. Inclusive una vez consultamos con uno que estaba trabajando ahí. Si hay algún problema nosotros, los pescadores, con la caña de grafito, de apoyarla en la antena o... No porque tiene... Me explicó, ahora no me acuerdo, me explicó que tienen como unas cosas viste que aparecen como unos platos arriba. Nosotros le decimos plato, bueno, eso hace parte y hacen... No quiero no quiero meterme en ese tema porque no sé, pero me dijo que no hay ningún tipo de problema. Que no hay ningún tipo de problema por pescar con caña de grafito. Eso sí, ¿no? Las tormentas eléctricas no tienen nada que ver con las torres. Ah, sí. Porque capaz que justo estás pescando ahí en una tormenta eléctrica y pasa algo y decís, pero el Johnny me dijo que no. Con la caña. Con tormenta eléctrica no se puede pescar con caña de grafito. Eso sabemos todo, e inclusive en la caña viene, cualquier caña que tengo acá de grafito, viene y te dice que no. Bien. Ah, bien. Sí, sí. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? No nos vamos a... Porque después dicen, no, pero en el canal dijeron, no, yo no dije nada de eso. Yo lo que digo es que en la torre podés pescar tranquilo, en un día soleado, común y corriente, y no vas a tener ningún tipo de problema. Marcelo Carvajal dice, muy buena información, das gracias, excelente, bueno, gracias. Llegué tarde, dice Manu, no pasa nada, buenas noches. Bernabé, hace la pregunta del millón. ¿Cuántas raíces tiene un sarandí que no la saca nadie? El sarandí tiene 1817 raíces. Tiene dos principales. Tiene una que permanece dentro del agua y tiene otra que es la que la sujeta para que no se... ¿Cómo se llama esa raíz? Es un chiste. No es un chiste. Quería buscarlo. ¿Y que todos los sarandíes tienen la misma cantidad de raíces? Tienen la misma cantidad de raíces, por eso se llama sarandí. No la esperaba, esa me mató. Bueno, pero si quieren saber, googlean que enseguida les sale. Tienen una raíz principal que depende del agua, si el río se seca, el sarandí se seca, y la otra depende de afuera porque depende de otro tipo de oxígeno de agua. Son todas hermanas, entonces, igualitas son. Son sarandíes. Y la corteza de sarandí es buena para el diabético. Ah, sí, eso sí sabía. La corteza, Bueno, ahí está tu pregunta, Bernabé. La pregunta del millón. Dame el millón. Sí, la verdad que yo. Ay. La ortiga es buena. A mí me encanta. Antes venía, ahora toda internet, ¿no? Pero nosotros teníamos un librito que te acuerdas que se manchó con aceite. No me acuerdo porque no sé si lo llegué a ver el librito. Sí, claro. ¿No lo tenías en el trabajo? No, viste, si fuiste vos que me ensuciaste de aceite. No me acuerdo. Era un librito que era de yuyos, que sin querer cayó un vaso de aceite, o no sé, el tarro de aceite, no sé, y quedó como horrible aquello. El abrojo es bueno, bueno, tendré cosas de... Gracias al abuelo, yo siempre digo gracias al abuelo porque el abuelo Yo sé que el tío Aparicio tenía un libro de... Fue el que me regaló. No, pero el tío Aparicio tenía un libro ahora. Ah, ¿ahora tenía? Sí. No sé quién habrá quedado con el librito. Bueno, no nos vamos a salir ahora entramos con yuyo. Vamos a hacer té de yuyo. No, porque es bueno cuando andás en el campo, ¿viste? Porque una vuelta, por ejemplo, me dolía la cabeza. Entonces yo no tenía Nicolás pastilla. Rifá tus y cosas. Johnny me dice, mascar no sé qué. Ahora no me acuerdo qué fue que me mandó mascar.
No, él fue a buscar por allá. Y que mascara así, que no lo tragara, ¿no? Y me pasó el dolor de cabeza. Y después está otra vez que el dolor de muela y otra vez que me dolía la barriga y todo así, ¿viste? Y el mascá. Darío Tobar dice, buenas noches, saludos a María Godoy, que es su cumpleaños hoy. Que es su cumpleaños. Bueno, para María, feliz cumpleaños entonces. Que pases muy, pero muy lindo. Qué lindo el bagre de Chupín, dice Martín. Qué especie... Que empiece el Ah, sorteo. que empiece el sorteo. Estás preocupado. Bueno. Ah, tranquilo, tranquilo, Martín. ¿Cómo anda, Carlos Pintos? Espero que haya pasado lindo el cumpleaños. Muchas gracias. Nosotros la mayoría de las veces hacemos vivo para intercambiar cosas, hablar, reírnos, etc. Totalmente, Nicolás. Pero acá no se trata, este canal no se trata mucho de sorteos. Regalamos porque las casas de pesca nos insisten y dicen, no, yo te quiero dar para que regales y está bárbaro. Es para dar un mimo cada tanto, ¿no? Exactamente, pero acá no se trata de regalos. Ojo, todavía puedo decir, bueno, hasta mañana y no regalamos nada porque la intención acá no es regalar para que ustedes estén. Ustedes estén, si a ustedes les gustan estar con nosotros, si no, somos sinceros en ese sentido. Si quieren estar con nosotros, acompañarnos, bienvenidos sean, se agradece muchísimo. Pero vamos a regalar porque justamente el pesquero nos regaló para darle a ustedes y lo vamos a hacer. Pero el tema no es regalar acá. El que esté porque le gusta la conversación, porque le gusta, no sé, algún dato, alguna cosita ahí. Entre nosotros nos ayudamos. Esto es bien sencillito. Disculpen la sinceridad, pero este canal no es que regala siempre. Acá se regala cuando se puede. Así te pasa que nos saco chancho armado en el río Santa Lucía. Vos sabés que desaparecieron, vos sabés. Una vuelta Carlos estábamos... Pinto, saludos. Feliz cumpleaños. Hace como 2 o 3 días cumpliste años. Feliz Recién cumpleaños. dije. Bueno, ahora me acordé ahora. Una vuelta estaba Nicolás pescando en... Pero lindo bagre estábamos pescando y salió el torito y terminó. Ah, sí. Porque él dice cuando salen eso se corta el pique. Sí. Lo mismo el cabeza amarga. Cuando a las 11 de la mañana sale el cabeza amarga, olvídate que no vas a pescar otra cosa que no sea cabeza amarga. Y esos son señales que dan la naturaleza y la pesca, ¿no? Te está avisando que cuando sacaste un cabeza amarga, no sé por qué, se ve que el predador, que las tarariras, esa hora no come y ellos pueden comer tranquilos. No, la vieja del agua no tiene chuza. No, la vieja no tiene chuza. Y es riquísima, ¿eh? Ah, qué rico que es. Es todo carne eso. Yo como vos ya uso la bolita de los desodorantes, como Muchas gracias, Carlos. te pasaste, Henry. Mati Corvina, me da buena noche, ¿cómo anda Johnny? ¿Vos trabajás en la Currica? Quiero comprar una caña de killer. ¿En qué horario puedo ir? Así me firmás una... ¿Qué? Disparate. Y le dejo un regalito. Voy a ir... ¡Ay, me traigo la bollita! La bollita tuya está guardada ahí, ¿sí? Sí, avisama, tipo, que está acá la bollita. Sí, yo no sé si mañana me van a necesitar en la Currica. Depende de ellos. Si me dicen vení mañana yo voy y no sé. Pero el martes seguro que esté. Porque si no me llaman voy igual de pesado. El martes estoy de 14:30 a 21 horas más o menos. Mañana no sé. No sé porque en mi primer trabajo capaz que mañana me necesiten tarde. Pero el martes estoy seguro. Así que no hay problema. Hay Lugar Killer allá sí. Avísame, mandame un mensajito que te llevo la bollita, como no. ¿Es brava de la chuza del pez elefante en Argentina o el chucho? Sí, acá el chucho sí es bravísimo. El pez elefante no lo conozco. O sea, sí, lo conozco por fotos. Y lo pescan mucho allá en Mar Chiquita, puede ser. Por esa zona ahí donde pesca Califa Calafate. Pasión por la pesca. Lo he visto pescar muchos esos peces elefantes. Pero acá yo no, acá es muy raro que salga uno de esos. Si sale, sale más para el lado del este de nuestro país. Con el... Ah, bueno.
Mira, ahí está la Lili. Ah, sí. Ah, Pero ¿viste sí, la no. camiseta, Lili? Lo peor que siguen poniendo mallas en Santa Lucía y bueno, está. Yo estoy haciendo una cartita que van como 3 hojas que yo la voy a mandar a un correo que es de alguien, de una persona importante de ese lugar. Vamos a ver qué pasa. La idea es cortar un poco, ¿no? Cortar, o sea, no cortar los que están habilitados. O sea, porque si yo pago mi permiso, tengo mi lancha y puedo pescar y estoy autorizado, no ella está bien. Pero hay muchos Johnny que salen de quieto y está. Y después venden las corvinas 100 pesos, como yo he visto. Eso sí está muy mal. Yo voy a pasar al baño. Yo para mí que tendría que haber para todos los pescadores uruguayos, todos, un carnet de pesca. Pero no un carnet de pesca que diga, soy pescador, no, que pagues una mensualidad, no sé, 100 pesos por año, 300 pesos, 100 pesos por año, está bien. Con las mismas, o sea, podés usar tus cañas de pesca, todo, pero que te digan, bueno, este año, o que allí mismo en el carnet de atrás te diga, bueno, este año podés pescar tal especie o tanta cantidad. Por un lado te critican, por otro lado no, pero estaría bueno. Bueno, ¿querés pescar corvina negra? Sí, bueno, podés pescar 4 por año, en Desembocadura, en el Arroyo, en el Santa Lucía, donde quieras. 4. Ah, pero me voy a llevar 10. Bueno, si te agarran, bueno, aguantate las multas. O te sacan el carnet y listo. Estaría bueno eso, porque en todos los países lo hacen y funciona bien. Estaría bueno. Y no es que le corte las patas a nadie, ¿no? Porque a mí me encanta sacar 100 burriquetas y pica. Pero bueno, ahí no nos ponemos un poquito las pilas. Estaría bueno ahí implementar un poco eso. Pensarlo también, ¿no? Un poco. Ay, a ver. ¿Qué pasó? La Lili. Sí. Gracias por la información sobre la veda. Y la corvina, ¿eso lo viste? Estoy leyendo ahora. Ah. Ah, que pescó al final. Sí. Bueno, te Excelente. felicito. Sí. Vamos arriba. Feliz 60 años, María Godoy. 60 añitos. Qué disparate. Bueno, 60 añitos no es para cualquiera, ¿eh? Bueno, feliz cumpleaños. María. Disculpen el atrevimiento, pescadores, pero sabés que tengo un reel Shimano Cardiff de 400A y no pesco en calla. El estilo no da a la costa. Si alguien tiene un Daiwa para pescar, bueno, sí, si hay alguno ahí que le interese, está bárbaro. Andrés Martínez, ¿querés leer un poquito? Porque tengo la vista chiquitita ya. Andrés Martínez, buenas noches familia pesquera, les mando un abrazo para ustedes 3. Linda familia. Jorge, hola familia, interesante, chao. Esmeraldo, disculpen el atrevimiento. No sé si preguntó algo. No, preguntó así, pero ya. Ah, está. Sí, no hay problema. Gabriel dice con aislantes lo que tienen las torres de alta tensión. Y no pasa corriente. Sí, con aislantes. Sí, no, el nombre específico no sé cuál es, pero me explicó justo uno que estaba colgado allá arriba y yo le pregunté, digo, vos si yo recuesto mi caña acá que es de grafito, ¿pasa algo? Y dice, no, quédate tranquilo que no va a pasar nada. El líder dice, prevenir no cuesta nada. Yo por las dudas no uso caña de carbono
cerca de las torres de alta tensión. Sí, obviamente, cada uno con lo suyo. Yo pesco abajo de los cables ¿viste? Pero digo, cada uno con lo suyo. Eso. Daniela Acosta, el Kimba, mirá. Arriba, gente Tanto pesquera. tiempo. Un abrazo grande para ti y para tu señora, gracias por estar. Pará que te comiste uno ahí. Buenas noches a los tres. Bueno, Hola, voy al con la baño, familia, vuelvo y un hacemos abrazo. y arrancamos con el sorteo. Vamos arriba. Vamos arriba. Alex dice, buenas noches Johnny, Noelia, Kevin. Siempre un lujo los videos. La Carqueja, sí, es buena, ya sé, sí, Bernabé. Allá en Rivera en turismo, no sé por qué, hay que ir a salir, yo no salgo, ¿no? Pero salen a buscar Carqueja y Marcela en el turismo allá en Rivera. Buenas noches, Andrés Rivero. Hola, ¿cómo andan familia? Abrazo, dice Manuel. Muchas gracias por los saludos, dice Carlos. Darío, muy lindo programa, sigan así, gracias gente. Es disfrutar como una familia, no por regalos ni lujos, dice. Información, turf. No, más que nada, a mí, nosotros hemos dado muchísimos regalos, muchísimos. Yo he dado cañas mías, personales. Porque estamos justo en un programa en vivo y siento ganas de regalar. A veces yo estoy pescando y veo a alguien pescando y a veces están con una cañita o no tienen río, yo lo saco del bolso, se me antoja y doy porque me siento yo más feliz que la persona que recibe. Pero este programa no es un programa de que vamos a regalar porque sí, mira Johnny, yo te doy para que le regalen a los suscriptores y listo. Lo vamos a hacer, obviamente, si lo dieron para... Pero no... El que entró porque nosotros regalamos, no es así. Si lo hacemos de corazón, nada más. Manuel dice, Johnny, quedaría muy buena una juntada de tus seguidores para despedir el año. Sí, estaría muy bueno. Inclusive este año lo hice. Este año fue, no, el año pasado lo hice. ¿Hicimos qué? No lo hicimos. Lo íbamos a hacer. Pero empezamos a anotar gente y después eran 50, eran 60, eran 70, 120, 200 y pico, 3. Y al final cambiamos de camping porque iba a ser en Costa Hermosa y de un asado que iban a hacer se iba a matar no sé qué una vaca y se fue sumando gente, éramos como 500 y pico y la justa yo ya estaba como estresado. Me estresé demasiado. Porque imagínense en 500 personas. No. Al final, día 1, empezamos a hablar y no se hizo. No por que no quisiera, es que no daba. ¿Cómo juntás? ¿Cómo hablas con 500 personas? O sea, se hablan entre ellos, cosas, pero o sea, no hay cómo. Es que no hay cómo. Estaría buenísimo, me encantaría, pero no hay como reunir tanta gente. Lo que pasa es que el que dice, una juntada, bueno, la juntada es reunirse entre pescadores. ¿Cuánto irán? 10, 12, 15, 25. Pero cuando se hizo el grupo y empezamos, que eran como 700, digo, ¿cómo hago yo? O sea, cada uno iba a llevar lo suyo y todo eso, pero no. Al final, digo, para ir a estresarme, pero no por ser mal compañero. Es que no podés prestarle atención a tanta gente. Jacoba dice, acá estoy por ustedes, que son unos genios como familia más que nada. Y son buena compañía, los regalos son ustedes. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Recién me conecto, dice Ismael. ¿Quieres algo que espere Papá Noel? Dice Gerardo. Buenas noches, Juan.
No Dale, hay mejor Mati. carnada que la tarucha. No hay mejor carnada para la tarucha que el cabeza amarga vivo, dice una abuela. Sí, Manuel. es muy bueno. Sí, más cuando la tararira ya fue pinchada con mojarras y es muy buena carnada. La castañeta también. Ta, te espero el martes. Te espero el martes. Se me acuerdo de llevarle la bollita, por favor. La bollita casera. El martes va Mati. Sí. A ver qué dice el Tuquito. Muy buenas noches, familia. Los pesqueros, saludos. Cumpleaños. Feliz cumpleaños hoy. Sí, hay varios cumpleaños hoy. Todo lo que ya Sí. pasaron. Se festejaron con familia, pesca y todo el coso, foto de la pesca, cariño. Pará, que hay una pregunta. Ay, dale. Bueno, yo ya quiero Ismael meternos. dice, una consulta, ¿qué caña me recomendás para usar con un Daiwa 20? Dice Ismael Márquez. Hay tantas cañas para recomendar. Tantas cañas buenas, bonitas y preciosas. Pero yo me di cuenta de algo, ¿no? Que yo creo que va mucho en la altura. Por ejemplo, yo tiro más con una caña de 390 que una caña de 420. Yo mido 1,75. Yo, ¿no? Capaz que otro dice, no, pero no es así, yo mido medio metro y tiro con una de 5 metros. Bueno, eso es otra cosa. Pero yo tiro mejor con una caña de 390 o una caña de 360, tiro más lejos, con más precisión de repente o más dirección que una caña de 420. Entonces tenés que ver un poquito tu altura, a ver si sos un tipo grande, si precisas una caña más dura, porque el tipo más grande es más bruto para tirar, necesita más fuerza, o sea, tiene más fuerza, necesitas un plomo más grande, hay que ver los gramos que tires a esa caña, si me decís más o menos como sos, o si no tenés experiencia, que me imagino que sí tenés experiencia de hacer lance, y bueno, hay que ver un montón de cosas, pero hay un montón de cañas buenas. Yo no quiero pasar ni las Top Sur, hay la Oceanic, es muy buena, las Aqua Rod son buenas, las Suricobo son buenas, Lure Killer es buena. O sea, no es que la casa de pesca de Carlito tenga la mejor caña, no. Cualquier casa de pesca tiene su buena caña y va a hablar con el que sea, Nosotros promocionamos a 3, pero puede ir en cualquier casa de pesca, como yo digo siempre. Casa de pesca recomendada o que de confianza, y dice, bueno, yo quiero una caña de pesca para lance, ¿cuál me recomendás? Te tiene que recomendar una buena caña, dependiendo de la plata que tengas, te tiene que dar una explicación y te tiene que prestar atención. Ese es el vendedor, el comerciante, como dice Carlito. Cualquier casa de pesca. Yo pienso que si yo voy a una casa de pesca y digo, mira, a mí me gusta el lance, yo quiero una caña para lance, ¿qué me recomendás? Yo estoy seguro que el tipo va a dejar de hacer lo que está haciendo, te va a prestar atención y te va a mostrar, va a sacar 15 cañas de donde tenga que sacar, y bueno, y si no te gustó ninguna, no vas a llevar ninguna y no va a pasar nada. Así debería ser. Por eso que yo digo, no es que la currica, cualquier casa de pesca es recomendable, cualquiera. Hay solo una casa de pesca que yo no voy más. No voy a decir cuál, obviamente, ¿no? Pero hay una casa de pesca que yo no, por el trato que me dieron, nada más. Ojo que no es que, entró el Johnny de los pesqueros, no, entró un cliente. Y yo fui una basura, me trataron como una basura. ¿Qué precisás? Me dijeron. No me dijeron, buen día, ¿cómo estás? No precisas tampoco que me digan cómo estás, pero buen día, ¿qué necesitas? O no sé, ¿qué vas a llevar? No. Me miraron nomás y vos qué querés, che, o qué precisás. Así me dijeron. Digo, no, nada, entré porque para ver si vendían helado, eso dije. Y me fui. No voy a decir el nombre, por supuesto. Pero está, en esa yo no entro más. Y tampoco si me preguntan, ¿te recomendarías? No. Pero no. Es la única de todas las que he sido, de todas. No piso más. Me moriría afuera por un camarón, pero no entro.
Aparte que no había nadie, nos hicieron No, esperar no, no, como sí, no había 20 nadie. minutos, yo Sí, creo. sí, no había nadie en la casa de pesca, nadie. Entramos nosotros, y uno seguía en la computadora, ¿viste? O hacía que estaba capaz que estaba jugando en solitario, ¿viste? Tiqui, 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 estaba jugando. Y faltaba una pieza y no podía prestar atención si estaba en un problema, estaba en el solitario. Y el otro estaba con una tanza así, no sé qué estaba haciendo. Y nosotros ahí mirando no sé qué, esperando que te pregunten, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué andan necesitando? ¿Todo bien? No sé, algo. Muy bueno el registro de pescadores, el artículo. Sí, está bueno, sí, está bueno y yo mismo pensando no está bueno. Porque hay mucha gente que va y pesca 100 burriquetas y necesita vender porque ya está. Pero con el registro de repente en la temporada de la burriqueta cuando viene... Bueno, pero ahí se hacen otras cosas. Sí, pero viste que la burriqueta, por ejemplo, la burriqueta por sí traga. Y no es un pez que puedas liberar. De repente dices, ah, sí, pero vos podés llevarte 20 nomás. Bueno, sacaste 20, te vas, pero por esa casualidad, bueno, saqué 20 y traes. ¿Me entendés lo que te digo? Hay cositas ahí que hay que acomodarlas ahí en el cajón, en el baúl de los recuerdos, porque no es tan sencillo. Porque ahí van a entrar otras cosas que uno no quiere. Bueno, si vas a pescar la corvina, bueno, tenés que pescar con este anzuelo, tenés que pescar con esta plumita, que tiene que ser esta línea, tiene que ser esta, ¿entendés? Que uno no quiere. Que uno no quiere, claro. Entonces, no, pero está bueno el carnet del pescador, que vos pagues A ver, que yo hablaba con otra cosa, con otro el otro día. El pago del pescador me habilita a poder pescar en cualquier parte, una rambla del este, lo que sea, cualquier, me habilita porque yo soy una persona de bien, no soy malandro, no soy drogado, no soy, ¿tá? Me habilita a pescar en cualquier lugar. Bueno, quiero entrar en esta laguna, bueno, que te habilite a pescar, no a hacer destrozo. Y otra cosa, esa platita, que son 100 pesos de Johnny, 100 pesos de Vertico, 100 pesos de Raúl, 100 pesos de... Bueno, ¿cuántos? Bueno, ahí se podría arreglar un muelle, ¿no? Porque ahí estamos hablando de un beneficio. Sí, obvio. ¿No? Sí. Es un beneficio que es poquito, pero ¿cuántos pescadores somos? Bueno, somos 3,5 millones en Uruguay. Bueno, 1 millón pesca. 1 millón pesca seguro. Y no solamente de Montevideo, de Maldonado, de Rivera, de todos. Los que le quieran pescar, que se paguen el permisito de pesca. 100 pesos por año, 150 pesos por año o 50 pesos por mes. No importa, que se descuenten la tarjeta. ¿Querés ser pescador? Bueno, pagás. Eso va a ser, pero que se vea reflejado, ¿no? Porque una cosa que me saquen el dinero y... ¿Me entendés? Yo qué sé, un baño químico que haya en el dique, un ejemplo. Con un tipo que esté ahí limpiando. Yo qué sé, sacar de un lado, sí, pero beneficio para el otro. O sea, es todo lo mismo. Está bueno, ¿no? Que la mayoría no va con la mujer a pescar en la rambla porque no tiene dónde ir al baño, o no, o miento. Bueno, que se paguen, no sé, que se pongan baño químico, porque se habla de muchas cosas, se habló de, bueno, se hizo la ciclovía, que está bárbaro, está bien, hay tipos que le gusta andar en bicicleta, hacer deporte, pero la pesca, ¿qué es? ¿Qué es un robo, es un asalto? No, es un deporte también. Entonces tendríamos que tener nuestro espacio. ¿Cómo? Y bueno, ¿cómo nos ayudamos? Bueno, pagando. Yo ya tengo una carta escrita, pero pagar, pero no que no nos saquen, que nos digan, no, tenés que usar este anzuelo con esta forma, que la especie... No, 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 que siga todo igual, pero simplemente recaudar, hacer un fondo de alguien responsable, tesorero, ¿no? No que se embolse, y que eso se vea reflejado en algo. Bueno, arrancamos con poco este año, no sé, nos dio 300.000 pesos. Bueno, 300.000 pesos nos daba a poner un baño químico en cada pesquero, un ejemplo. Con uno que esté ahí, que limpie. Yo qué sé, son cositas de repente que son pavadas, pero mirá que son pavadas. Entonces ya en la Rambla, en vez de ir, que éramos 15, yo qué sé, que se habiliten cosas también, que dejen trabajar a la gente.
Yo qué sé, hoy por hoy, antes me acuerdo que caminabas por una cuadra y veías un carrito con chorizo. Ahora si no tenés una panadería a 15 cuadras para ir a buscar un bizcocho, yo qué sé, cosas básicas. Un poquito porque no. Que estamos escribiendo, estamos redactando la carta y la vamos a enviar a ver qué respuesta tenemos. Y esto es de parte nuestra nomás, no es de parte de quien. A ver qué nos dice, a ver qué, ojalá que se pueda, que funcione. O sea, la reunión ya se pidió en 2 lugares. La reunión, o sea, primero reunirse, hablar con algún responsable, algún cabeza o media cabeza, de decir, mira, la idea nuestra es un carnecito de pescador. Bueno, ¿a vos te gusta pescar? Bueno, me gusta. Tenés que pagar, si no, multa. No podés tener una caña en el agua y no tener el carnet. Sí, pero lo mío es un hobby. Bueno, si querés tirar la caña, tirar, no hacer el lance, tenés que tener este carnet y te sale 50 pesos por mes. Yo estoy seguro que la mayoría va a decir que sí. Y que pesque la burriqueta que sea, sigue todo igual. Pero esa plata se puede recaudar para hacer algo. Vieron que nuestros muelles se están cayendo en los pedazos, ¿no? No sé, el Manzanita, por ejemplo, que es un muelle re chiquitito, es entre comillas, es una porquería. Está bueno, o sea, dar una reparación, o sea, hacer algo para los pescadores. No sé, que alguien pueda, ahí en la esquina del muellecito, un ejemplo, que tenga un carrito vendiendo chorizo. Eso es buena idea también. No está mal también, porque estás dando de una mano a un tipo que quiere trabajar. Estamos hablando de alguien que pague su permiso, ¿no? Bueno, yo quiero vender acá. Bueno, está bueno, querés vender acá, tenés que pagar 200 pesos. Si vendés el carrito, 200 pesos el día, acá, tenés que pagar. Y bueno, son cosas, son ideas que nosotros no estamos haciendo la cartita, despacito, tranquilo. La vamos a pasar. Pero no un carnet por tenerlo, no, un carnet que pague y con la plata poder recaudar y bueno, y tener esos beneficios que son para nosotros, ¿no? Estaba mirando hace poco otros países que con poquita cosa, algo más o menos lo que estoy contando, hicieron, y los muelles estaban hechos pedazos y quedaron preciosos. Los mismos pescadores se reunieron, los mismos pescadores que son millones, ¿no? En este caso vamos a ser menos nosotros porque somos uruguayos, obviamente, que somos pocos. Pero ¿cuántos muelles tenemos? No tenemos mucho. ¿Es mucha plata? Sí, es mucha plata, pero... Mirá que de a granito la gallina llena el buche. Y esa es una meta que yo la tengo puesta. Y voy ahí hasta donde pueda. Hasta donde me digan, bueno, acá no vengas más porque ya me está rompiendo mucho las que te dije y acá no se puede. O sea, no puede ser que en toda la Rambla yo estoy hablando de Joyera Sarandí, que es donde, entre comillas, comienza, que no comienza ahí, pero comienza mucho antes. Yo qué sé, te perdés, no hay un baño. Y si tenés que ir a un baño, tenés que consumir algo para ir al baño. Si no, no te dejan. No hay un baño químico. Yo qué sé, son cositas. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que digan, bueno, este año se recaudó, no sé, yo qué sé, 800.000 pesos con los carnecitos de los pescadores, la intendencia o quien se haga cargo, que esa plata esté y no desaparezca, ¿no? Bueno, saben cómo es la cosa, que alguien es responsable y que bueno, que vuelquen en eso, que se vea reflejado, eso estaría buenísimo. Hay mucha gente, muchísima gente con discapacidad, muchas, que son pescadores, muchas, con silla de rueda, otros que no tienen problema de caminar, otros que bueno, en fin, discapacidades. Dejaron de ir a pescar porque hay lugares que no pueden bajar porque no tienen cómo bajar. O sea, es un derecho, es un ser humano. Entonces eso, es más por eso que con Noé estamos haciendo una cartita y la vamos... Ya está bastante larga, ¿no? Que después le vamos a cortar un poco ahí, pero más que nada es reunirse. No los aburro más. Quería hablar de este tema y
Salió el tema. También, sí, sí está, pero al hacer un muelle y eso también está todo. Que los muelles tengan, no vamos a pretender un muelle que tenga sombra, ¿no? Que me tape el agua que venga del este. Pero sí, si acomodan un muelle que pongan los posacañas, no obviamente para afuera, ¿no? Pero los agujeritos ahí para que puedan apoyar las cañas. Que no es necesario que hagan sillas con respaldo para dormir, pero que tenga unos banquitos de material para poder sentarte. Y después, bueno, una serie de cosas que hay que por esas cosas traen otras, el tema de la mugre, todo eso, ¿vieron? Cómo es, ¿no? Bueno, hay que tener el recipiente de residuo, hay que poner las cosas ahí, porque si no se multan, una cosa trae la otra. Bueno, vamos con el primero. Bueno, el negocio es así, de los sorteos esto. Yo ya lo dije anteriormente, que capaz que ya lo tienen ahí ahora. Sí, pero Nosotros no vamos a hacer más sorteo por número, ni por nada. Vamos a hacer sorteo por los comentarios que hayan en los videos. Un video al azar que encontramos en YouTube nuestro. No muy viejo, obviamente. Y tiene que estar presente en el vivo. Si no está, se vuelve a sortear. Mira, en Argentina acá se pagan una vez al año 80 pesos argentinos. Si no tenés el permiso, te sacan todo el equipo. Sí, eso yo sabía. Sí, sí. Bueno, No, acá lo que estamos tratando de hacer con Noé, o sea, escribiendo es que los beneficios de la pesca del pez sigan lo mismo hasta que aparezca otro y diga, no, esto así, sí, sí. Que se respeten las vedas de cualquier especie y que puedas pescar lo que quieras dependiendo de tu necesidad. Obviamente, bueno, quiero sacarme una corvina para comer, vas, sacas una o sacas tres, te va. El que vende, bueno, puede sacar 5 o 6, pero hay cosas que no se pueden. Ya saben las que no se pueden. Bueno, el tipo sacó 50 burriquetas porque estamos en temporada, está bien, está bárbaro, no es depredar. Depredar es otra cosa, estamos hablando de redes de arrastre que no están permitidas y siguen arrastrando con todo. Aparte no solo burriquetas, de todo. Agarran 100 toneladas de cualquier cosa. Y después le reclaman a Johnny que sacó 5 burriquetas. Entonces estamos todos locos. No quiero más. Bueno, el negocio es así. Yo sí quiero. El negocio de los sorteos es así. Son 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a arrancar primero con el grip. Depende de lo que ustedes levanten. Ahí va a ser mochuelo grip, tararira grip, boca grip. Bueno, no importa. Primero va a ser esta hermoso, No me lo quedé de esas casualidades. Mirá, Diego. Capaz que Diego está durmiendo. Chiquitito, cómodo. Lo metemos en la muñeca, porque el error a veces cuesta, Lo metemos acá, entonces agarramos la tararira ahí. Miren qué lindo que está. Agarramos la tararira ahí, porque viste que la agarramos y ya da 2-3 coletazos. Bueno, y se nos va. Entonces es una seguridad. Bueno, por el boga grip, por ahora vamos a salir de pantalla. A ver, para un poquito me perdí por acá. Bien. Vamos a entrar en sorteos de YouTube. Ingrese el link. Bueno, el link, los que comentaron este video van a participar. Acá, bueno, mirá. Gustavo está. Está Rubén, está Maverick. Fernando Cifaldi. Raúl Roche es peligroso. Está de pesca extrema. Mirá, hasta Diego participar. Bueno, los que comentaron este video van a estar participando. O sea, si quieren, rápido, ¿no? Es el nuevo lugar, nos sorprendió
y nos puso a prueba. Entonces lo que vamos a hacer es copiar el link. Copiar el link y ya se va el Boga Grip enseguida. Si está en el vivo, pegamos acá. Comenzar. Cargar comentarios. Me imagino que todos ven ahí, ¿no? Ganador 1. Vamos a poner... No, sin suplente. Duplicado no. Los que escribieron 2 veces en comentario no vale. Vamos a ver si está en el vivo. Y si no está, sorteamos de nuevo. Bueno, un montón de comentarios. Es extraordinario la cantidad de gente. Comenzar. A ver quién es el ganador del Boga Grip, Bagre Grip, Tararira Grip, Bio Grip. Bebo, como dice Luisito, Bebo, Sí, Bebo. No sé si está el bebo este. Bueno, El bebo este. vamos a ver si está el Bebo. ¿Qué cosa? Me dice saludos desde Ah, Paysandú. bueno, ahora los sorteos cuando nos regalen algo va a ser todos los videos. Yo no hago más de número, eso no había quedado deshecho de la vista y después teníamos que estar buscando. No, y ustedes no se estresan tampoco, ahí que yo dije primero, que aquel dijo primero, que mi celular sale primero, que el otro dice... Bueno, va a tener un minuto nada más, un No, minuto. pero no sé, porque es de Paysandú. No importa dónde sea. Pero no vi a ninguno que estuviera ahí de... Bueno, el Bebo, pero vamos a dar un minuto, pará. Bueno. Un minuto. Son 22:32. 22:33, va, y ya llegó. No, pará, tranquilo, Raúl. ¿Qué dijo? No está. No, pero ya pasó. ¿Sí? Ya pasó un minuto. Pero no diste tiempo ni de respirar. Fa. No está. No, tenías que haber puesto segunda opción. Sí, está, pará. Ahora vamos de vuelta. De vuelta con el mismo, ¿no? Vamos con el mismo video, pero ahora va a haber suplente. El mismo, cargar comentarios. Con el mismo, va a haber un suplente. Duplicados no. Comenzar. Vamos. Ahora sí sale el ganador, tiene que estar en el vivo, sí o sí. Tiene que ser más lento el 10, 9, 8. No, que más lento, no, que mañana hay que trabajar. Dorado Uruguay. Y el otro es Limpa. Bueno, está complicado para Sagitario hoy, A ver. A ver. Y el otro no creo que está tampoco. Light ¿El otro quién? Kennedy. Sí. Vamos a esperar un minuto. Y 35 son 22:34. 22:35. Y yo el sorteo no lo voy a hacer de otra manera. Igual es solamente eso. Gustavo Castro. Buenas noches. No, tampoco. Bueno, seguimos. Yo lo que voy a hacer es que voy a cargar con más comentarios porque seguramente sí. Ahora mi pregunta es, Sí. ¿daría para cargar los comentarios de un vivo de este, por ejemplo? No sabemos. No sabemos, ¿no? No sabemos. Miren que acá no hay trampa, no hay nada, ¿no? Eso es todo ahí real. no es Ah, nuestro acá problema, el ya, problema acá es- ya entraron más comentarios, Acá ya entraron más comentarios. Que no estaban. ¿Qué pasó? A ver. Federico y Matías Díaz. Ah, creo que uno de esos vi. A ver, alguno que se acuse ahí. No, el que Federico Cabrera es. No sé si está ahí. Federico Cabrera, el suplente es Matías Díaz. Un minuto, Dame a mí, Johnny, dice. ¿De qué nos comentaron el video? Comentaron ahora. A ver. Eduardo Silva. ¿Vale comentar ahora? Sí, claro. Pero ya saben, ¿no? Para los próximos regalos tienen que comentar los videos porque si no, están en el horno.
comentar y compartir, porque si no compartís tampoco vale. Vamos arriba. Federico Cabrera, acá está, mira. Acá está. Federico Cabrera, acá estoy. Bueno, muy bien, Federico. Sí. Felicitaciones. Pará que voy a apuntar acá porque si no me olvido, Federico, después. Yo te voy a dejar mi número ahí. 09854989882. Después me mandá un mensajito ahí, mira, 098549982. ¿Está? Un regalito ahí de la casa de pesca El Pesquero. Pará que voy a poner acá, Federico. ¿Cómo es? Cabrera, 7603. No, para ponerlo adentro de la bolsita ahí. Dale. Esto. Se ganó el pez que quieras pescar. Cuando lo levantes con esto, ahí ya le pones el nombre. Saqué un cabeza amarga grip. Bueno, Federico Cabrera. Poné allí 7603, está allí el nombre. No, ese es el coso de YouTube. Bueno, no importa. Bueno, ahora vamos con qué? Vamos con una bolsita de bollitas y anzuelos. Hacé un recuadrito ahí que después voy a compartir en el Facebook mañana, porque hoy no. ¿Y dónde está ese cuadrito? Ah, este. Ese. ¿Sí? Nuevo. Ahí. Ay, gracias. Bueno, seguimos. Vamos por esta. Acá está. Los anzuelos, las bollitas mojarrero, bollita para pejerrey, para la currica. Un juego de bollitas. A ver dónde voy acá. No, pero esta es una captura. Bollitas y anzuelos. Una captura acá. Crear. Vamos de nuevo. Sí, no sé si pones este mismo video, Sí. Dejamos este mismo video. Vamos a recargar la página por si hay algún comentario más. Vamos a copiar. Bueno, si no está ganador es suplente. Ah, la pucha, que aparecieron más comentarios, ¿No le parece más justo así? Estar por número. A ver, el primero es Quinti Correa o Jonathan Zárate. A ver. No vale comentar. No tiene gracia. Bueno, ¿qué pasó ahí? A ver, alguno de esos. Te vas a dormir, Mati. Jonathan Zárate. Son 2 segundos, Vamos a esperar un minutito y 40. Jonathan Zárate o Quinti Correa. No, el primero es Quinti, amor. Si Sí. no está el Quinti. Sí, Bueno, Jonathan estaba ahí, ahora no sé si está. sí. Bueno, Juan, pero comentar con un hola ya estás comentando. Bueno, no apareció ninguno de los dos. Vamos de nuevo. Cerramos acá. Cargamos de nuevo la página. La. Ah, no es fácil. No es changa.
Salió el mismo en segundo vos. Lo dejo hasta mañana, que pases bien. ¿Qué pasó? Carlos Pinto siempre comenta. ¿Dónde están los comentarios? ¿Carlos Pinto qué? No, que siempre comenta. ¿Qué tiene que ver? No, que no salen los comentarios. Debería de salir los comentarios. Bueno. Pasó el minuto, a ver. Sí, pasó el minuto. Vamos de nuevo. Cerramos esta página. Crear. Uno tiene que salir, vos. Poné ahí. En vez de un suplente, pone dos, porque si no. Dos suplentes. Muy bien, dice el Noé. Cuenta regresiva, che, vamos a poner menos. Sea más rápido. Ah, pero seguro, si es que Hay que pagar. Sí, no tenemos ganas de pagar nosotros. No tenemos plata. A ver. Bueno, ahora sí tiene que estar, Otra vez. Jonathan. Che, Jonathan. el disparate vos. Jonathan, Álvaro, Saludaste y te ya. fuiste, Jonathan. Mauricio Piris. Vos, Mauricio no apareció hoy. No, No, qué disparate no vos. lo vi hoy. No pares hasta que salga. Sí o sí tiene que salir. Marianela. A ver si hacen miembros como comentar video pasado como ahora. Bueno, acá no hay ninguno de los tres, che. Tiene razón, tenemos que hacer un regalito para los miembros, ¿no? Sí. Bueno, va una Un bolsita. chiste, pero ya Ta, sé que... Esta bolsita va para Andrés ¿Es en serio? Rivero. ¿Está? Tomá, ¿serviste? Andrés Rivero, para miembro del canal. Andrés Rivero. Es miembro él se hizo miembro del canal. Muchas gracias. Tenés razón, Andrés Rivero. La bolsita esa es para vos. Vamos con otro. Cuando se tiene razón, voy a cargar página. Cuando se tiene razón, se tiene razón. Crear. Vamos a cargar página de nuevo. Aparecen más comentarios. Vamos a poner. No, 2 y 1. Largo este vivo, che. Y el reel queda para el reel de 5 relemanes. Mira, Washington Peacenik. Washington. Mira. ¿Estamos Washington o no estamos Washington por ahí? Te fuiste, Washington. Te fuiste, marchaste. Washington, ahí está. Felicitaciones a vos. Sí, claro. Felicitaciones a Washington. Bueno, otra bolsita para Washington, ahí guardale. No, bien merecido, Andrés. Bien merecido. Washington, felicitaciones. Era broma, no. Saca una foto ahí de Washington. De Washington. ¿Por qué? No, pero saca de él. ¿Por qué salieron varios? No está, pero sabemos que es el primero. Ah, listo. No hace lo que yo quiero. Después arreglás. Bueno, vamos con Washington, ya está. Vamos a cargar la página de nuevo. No sé qué tanta cosa abierta acá. Felicitaciones, Washington. Vamos arriba. Vamos de nuevo. Crear YouTube. Piki. Bueno, mojarrear y pejerreiciar van a ser, ¿no? Vamos arriba de vuelta a ver. O de Por el entusiar. tercero. De entusiar también. El tercero y el último de ser el reel, ¿no? ¿Eh? El último es el reel. Richard López.
Richard López. No, Richard López no aparece en el vivo. Y aquel tampoco, porque no Aquel no apareció está. hoy. Salen los mismos, no sé por qué. Lo que pasa es que, viste que ellos eligen un comentario como que Sí, ya destacado, sé, papá. sí, bueno, está. Hay mucha gente que pone, hola, ¿cómo está? Lindo video. No, él elige comentario de... ¿Qué dice? De veras sortea lo normal, solo juro que estaba... ¿Qué dijo? Que lo sortees, Sí, de nuevo. ¿Qué estás cargando? ¿El ese? sí, porque no apareció. Suplente, Acá vamos a poner 2, suplente 1. 3 ganadores. Sí, uno de los que los sale los 3. Si no vamos a amanecer acá, ¿no? ¿Y si ya están los dos justo? Y bueno, nos hemos ganado 2. Ganamos este y el que nos quiso. Mm. Martina, mirá vos, no sé si estaba ahí. El Dani. Estos están todos, creo. A ver, estos están todos. Martina, ella siempre estaba, no sé. Martín, ay, casi. Otro video, dice. Raúl Rocha. Otro video. Vos comentaste ese, Raúl, ¿qué querés seguir ganando? No, pero claro, lo que pasa es que como no sale en este, por eso te dice otro. Bueno, a ver, ¿no hay nadie? ¿De esos 4? No, yo no vi ninguno, el único que vi era Pero estaba hoy conectado el... el Dani, sí, Sí. pero está, de repente... Estoy acá, Martín, ¿qué? Ah, está, mirá. El primero. Y acá está él. Ah, Martín. Muy bien, Martín. Altamirano. Claro, porque nosotros leímos Martina, Sí, pero Martina. es Martín. Es Martín Altamirano. Muy bien. Excelente. Se fue otro entonces. ¿Qué más queda? Martín Altamirano. Altamirano, le voy a hacer la captura. No quiere ¿quiere comer? ¿No tiene qué? No quiere Andrés Rivero, dijo que no. No sé si o no, Andrés. ¿Querés o no? La joyita. No, mejor no. Después le hacemos un regalo para entre los miembros solo. Los pesqueros. A ver, vamos a buscar otro acá. Vamos a buscar otro video acá. Vamos a buscar otro video acá. Vamos a buscar, a ver qué video podemos poner acá. Este ni bola le dieron nadie. Vamos a poner este. Hay bastante comentario. ¡Fua! Tiene que estar en el vivo, si no, no. 1 minuto para estar. ¿Anotaste el último? Sí. Está. No, chacata. Bueno, yo sé que uno de estos está. Gus Arena, Germán Reyes y Gustavo. Ay. Gustavo, creo que le van a llegar mensajes porque tienes 1 minuto, ¿no? 1 minuto. Tanto Gustavo como Germán Reyes. Sorteen de vuelta, dice. Está. Gracias, Andrés. Será lo que será. El muelle será lo que será, exactamente. Bueno, vamos arriba, Después vamos a sortear alguna cosita, pero solo entre los miembros nomás del canal. Que son como, no sé, unos cuantos son. YouTube me tiene en el clearing, dice Mati. Sí, puede ser. ¿Cómo hacemos ahora? Nunca gané nada. Ah, No, poneme el sí. número de teléfono ahí. 098. Después me manda un mensajito ahí que arreglamos.
Ahí está Gustavo. Estoy acá, No, bueno. Gustavo ya sé que está, pero... Bueno, Gustavo se Bueno, ganó. está. Mostrarle lo que se ganó. Dame la bolsita allí de Andrés. De Andrés. Ese es Este Washington. Washington. Ese es Andrés. Está, este. Él dijo que sorteaba de nuevo. Bien. Te ganaste varias cosas. Toma. Y yo estoy con el peluquero acá. Te ganaste anzuelo, bollita para pejerrey, para la currica, bollita para el mojardero, 20 anzuelos. ¿Ya? Todo esto para chuchería, para la cajita de pesca. Gustavito ahí. Bueno, te felicito, Gustavo. Vamos Bien arriba, merecido. Gustavo. Ese muelle. Que Gustavo siempre pescas. está ahí con nosotros presente. Claudio. Siempre apoyando. Claudio, ay, pobre locutor. Bueno, ahora sí, se va el reel, ¿no? Ahora lo vamos a abrir, lo vamos a mostrar. Que ahora sí, 5 rulemanes. Si le falta algún rulemán al auto, sacan de acá, porque este reel es bueno. Precioso. Yo estoy con mi peluquero acá, tranquilo. Es un reel 1000, bueno, 0.25 milímetros, 215 metros, 0.30 milímetros, 150 metros. ¿Cuántos rulemanes? 5. 5 Dijimos. rulemanes, sí. Un buen reel, lindo. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad, 5 rulemanes. Con 3 ya son buenos, imagínate con 5. Bueno, excelente. ¿Y ese cómo hacemos? Lo mismo. Lo mismo. Sí, sí. Dejate de tambores vos, Raúl, que vos ya tenés. El muelle será lo que será. ¿Será que no acepta de acá? No, no. ¿Lo qué? De los que están acá en el... ¿En este vivo? Sí. ¿Vos querés que yo entre en un vivo nuestro? No, está. No, capaz que pasa algo y... Ahora déjame ver los comentarios que acá. Mirá, está Jacoba. Está Carlos Pintos. Hay un montón de gente conocida. El pesquero también. Hasta Jolugo comentó. Bueno, probamos acá, si no vamos por otro video. ¿Estamos? Bueno, a ver. ¿Probamos dónde? Acá mismo, después vamos para otro video. Está. Bueno, esto viste porque no hay misterio de que sí, pero hicieron trampa, que no sé qué. Bueno, ponemos 2, un suplente, duplicados no. No, pero están... ¿Cómo vas a poner 2 ganadores, amor? Bueno, Es si no, un ganador. Bueno, si no está el otro, no está el otro. Mira, si nos aparece no está. No, no está. No está ella. La Ava no está. La Ava, mamá. Está, Sí. mirá quién está. A ver Salió si- mi madre ahí de primera. El primer ganador, mi madre. Sí, bueno, ojo que puede estar, No, mamá no está ahí. Ni apareció. Bueno, a ver. Y Rodrigo tampoco R. apareció. Rodrigo. No está. Alejandro La Cruz. Alejandro La Cruz no es el Alito Pesca. Creo que sí. A él no lo vi tampoco. Bueno, un minuto. 55 y 56, marchamos. Bueno, la señora Las Perlas no está, Rodrigo no está. No, Rodrigo no. Potigo, Solo que haya Potigo. comentado hoy al principio, pero Sí, no lo sí. vi. A Rodrigo y Alejandra tampoco porque yo siempre veo a la señora, pero no apareció hoy. Bueno, tiene una casa de pesca, ganarse un reel. Bueno, ¿Cómo está. que no? Pero bueno, ¿o no? ¿Estás poniendo los videos, amor? Si se sacó él, bueno. Yo ¿Qué pasa? estoy, bueno, pasó el minuto. Saco el reel y me voy a Punta Carretas, dice.
Yo también estoy, dice el sótano de Bonnie. El sótano de Bonnie. Bueno, espera un poquito. ¿Cambiamos el video? ¿Qué te parece? Aquí video. A ver si Pero entra poné este. por orden. A ver si entra este. Los comentarios de este. No sé si entra eso, porque hay mucho ahí. Porque viste que YouTube no tiene que primero organizar los Sí. comentarios. No salió porque estamos en vivo. Vista. Sí. No sale. Cargar comentario a ver si sale alguno. No, hay bastante, mirá. Bueno, acaba de salir un ganador Un ganador. en el vivo. Mira, yo no sabía, si no yo daba así. Ahora sí sale el ganador, están en vivo, están en vivo, están en vivo, están en vivo. Ahí me gustó. Ahora sí. Qué bien tuviste, muchacha. A ver quién está el ganador, que está en presente. Que me sorprenda. A ver si está en el vivo. Ay, ya estuvo, pero ahora no sé si está. A ver si está en el vivo. ¡Ahí A ver. está! ¿Dónde? ¡Ahí no apareció! No cambies. No dice. cambies. Sí, muy bien, Rosana. Se ganó un ¡No kit. puedo creer! Vea, recién ahora nos están enterando las personas que están en vivo. Bien, muy bien. Excelente. ¿Estás ahí? Rosana, decime que estás. Escribiste recién ahora. Llegó Carmen, muchacha. 10:57. Rosana, un minuto. Un minuto. Ah, sorteamos. Se gana qué. 10:57 ahora comentó, pero está. Ahí estoy. ¡Ahí estoy! ¡Ah! ¡Te felicito, Rosana! Bien ahí, la pescadora. ¡Ah! bien ahí. ¡Qué contenta quedé! Bueno, muy bien. Vamos a sacar captura acá. Permiso. Un ratito. Esto son 2 segundos. Yo saco captura. Bueno, te felicito, Rosana. Bueno, guardado. Muy bien. Acá está Mirá, el nombrecito. hasta nosotros salimos en el Sí, sí. vivo. ¿Eh? Bueno, gente, felicitaciones a todos. Rosana, ¿quién más fue? Martín, Martín. después el otro es Andrés, ¿quién? No, Ah, no, Gustavo, Gustavo. Rosana y el otro por allá, ¿qué más? Washington. Washington. Y- Ah, y el Boba Grip, ¿qué es? Federico Cabrera. Bueno, felicidades a todos, gracias a la Casa de Pesca El Pesquero. Bueno, espero que se hayan El divertido y que no Pesquero, se haya gracias a aburrido. Diego el de sorteo hasta... Sí, bueno, está, pero la próxima vamos a hacer así, sortear a los que están en vivo. No, está. Pero... No, pero me gusta para que comenten. Porque hay que. Vos ya estaba Diego. Vos. Estaba Diego. ¿Qué pasó, Diego, que no comentaste hoy? Diego, pará. A ver, Ay, ahora no sé. pará, Diego, pará que no sé qué pasó acá. Mirá lo que tengo, que te he visto 1000 veces. Diego Araujo. Tengo tu regalo ahí del sorteo de un... No sé cuándo fue. Cierto, Diego Araujo. Acá está el tuyo. Mirá, un pegotín de los pesqueros, un hilito, anzuelos, que era de los pesqueros. Del Sí. pesquero también. Mirá, Diego, tu regalo, Del Diego. sorteo de hace no sé cuánto. Está acá. Lo tengo en casa, mirá. Ahora sí me voy a desmayar, me dice. Ahí. No, pará, a ver. Sí, tenés Diego todo, Araujo. anzuelo, tenés lobo, los pesqueros, tenés todo. Número 03 fue. Bueno, ahí tenés anzuelito. El hilo. Sí, vos, Diego, tratá de hablar. Es que se ponen tímidos, ¿qué cosa? ¿Por qué se va a desmayar? Yo qué sé. Bueno, Diego, vine a buscar tus cosas, ¿eh? Si no, mañana voy para la feria y vendo. No La sé. feria, la feria. Bueno, Rosana, ahora voy a pasarle a contar cómo es la entrega de los premios. Ustedes tienen que darme 5.000 pesos y yo Ay. se le entrego el premio. Vamos arriba, Bueno, muchas gracias. Son las 11 de la noche. Mañana tengo que madrugar. A las 5 de la mañana tengo que estar despierto. Raúl Rocha, ¿viste el comentario que te hice el sábado? ¿Cómo fue a parar ahí de un lugar tan lejos? Bueno, ¿Qué el pesa? último método, dice Raúl Sandín. Sí, la verdad que sí, no, pensé que no iba a cargar. Sí, no. Porque YouTube cuando sube, después que cortamos el vivo, los mensajes de... O sea, todo lo que comentaron no queda en el momento. Porque YouTube tiene que Sí, procesar y todo eso. procesar y todo eso. No, pero se ve que queda, está. Así que, bueno, la próxima vez que estemos en vivo, hacemos de ahí.
Bueno, no sé, eso Nos felicito y vamos por más, dice eso Garra, vemos. qué bueno. Bueno, gente, muchísimas gracias. Siempre. Bueno, soñá, Mati, entonces. Vamos arriba que con la recaudación para los El muelles. martes en la currica, ahí está. El martes te espero en la Voy a currica. tener que sacar la boya, ahora Pues no me voy a olvidar si no. y después. llevamos la bollita y, sí, de regalito, una bollita casera. En monedas de 1 te sirve, dice Dios. Sí, más de uno, no hay problema. En muchísimas cosas. Hasta mañana, Gente, Gustavo. muchísimas gracias, que pasen muy bien, nos estamos Fue viendo. súper entretenido, dice Este no lo había visto comentar, mira. Comentó recién, ¿Quién? a ver. José Tetsu Sabiki. Ah, mira, sabí que me hizo acordar Sí, del wasabi. Chao, De- Gabriel y Sonia. Bueno, que pasen muy Que bien, un tengan abrazo linda grande. pesca, abrazo. Que terminen bien el cumpleaños Sandra y Salve, Javier. Javier, abrazo grande. Deben estar con el chucho, wow. Gracias, Albertico, nos vemos igualmente. Bueno, gente, que pasen Un bien. abrazo enorme a todos. Muchas gracias por estar. Para que perdí todo acá. Bueno, nos vemos. Chao, gente, hasta el próximo video. El domingo estaremos de vuelta con algún temita. No, Y- pará. El domingo vamos a estar desde Rivera. Ah, el domingo. sí, no somos sopa. Así que vamos a estar con celular el domingo, me parece. Sí, está. Exactamente. Capaz que pescando. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Que pasen bien. Chao. Mira, no. Para, acá. Porque hay un montón de botones acá. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on